Se trata de una mesa de trabajo en la que docentes de la Universidad Pedagógica de Morelos compartirán con nosotros algunos aspectos de un trabajo de investigación realizado con esmero y que ilumina el tema de género, mostrándonos la riqueza que brinda esa perspectiva para la investigación. Eso es muy importante porque ustedes están realizando investigación, ustedes están en la maestría, y es muy importante tomar en cuenta esta perspectiva de género. En este tiempo oscuro que vivimos, en el que la violencia se generaliza y socava la cohesión social, una mesa de trabajo como esta contribuye a pensar en torno a la dignificación del género humano al que pertenecemos tanto hombres como mujeres. Tengo el gusto de presentar en primer lugar a nuestra querida compañera Ángeles Betis Elvira, quien obtuvo la licenciatura en Letras Hispánicas por la UNAM y la maestría en Historia Contemporánea de México por la UNAM. Ha ejercido la docencia en el nivel medio superior y superior, tanto en instituciones privadas como públicas. Actualmente es docente de la UAM y de la UPN en programas de licenciatura y maestría. Es también coordinadora de la especialización en enseñanza del español. La dejo con ustedes. Buenas tardes. Pues gracias por la invitación. Y bueno, pues es el Día de la Mujer y bueno, es una felicitación, aunque bueno, también es una felicitación para los hombres que nos acompañan. En esta charla voy a hablarles acerca de un trabajo de investigación que lo titulé De la institución escolar al campo laboral, una experiencia del magisterio femenino en Morelos. Esta plática trata sobre el periodo de vida de la Escuela Normal Rural de Palmira en la ciudad de Cuernavaca, entre los años de 1944 a 1969. El trabajo que voy a comentar es una historia sobre algunas mujeres que vivieron en esta institución. También les expondré algunos de los dispositivos que los responsables de la enseñanza aplicaron para intentar ejercer el control de sus integrantes y favorecer la socialización de las alumnas mediante una cultura escolar. Y favorecer la socialización de las alumnas mediante esta cultura escolar que respondía a los planteamientos del discurso del Estado. Esta institución estuvo conformada como internado y, bueno, paso a explicar que uno de los medios idóneos para ejercer el control ideológico de la niñez y la adolescencia de una nación lo representan las escuelas normales, porque son las instancias educativas encargadas de formar a los futuros maestros, quienes más tarde reproducirán sus saberes, así como normas, hábitos y valores, de acuerdo con un modelo de sociedad vivido dentro del aula escolar. Las escuelas normales rurales tuvieron este objetivo y se concibieron para insertarse en el medio rural e incidir en la comunidad con el fin de transformar sus prácticas a través de la acción del maestro. La educación en este momento fue concebida desde la lógica vasconcelista, es decir, como un vehículo útil y al servicio de la comunidad. El maestro instalado en las comunidades no únicamente servía como transmisor de conocimientos, sino como un misionero, un apóstol entregado a su labor de consejero, amigo, promotor del cambio. Era una figura respetada y necesaria en la comunidad que con su apoyo y conocimientos permitía el avance tan necesario
de los medios indígenas campesinos. La primera escuela normal rural data de 1922, durante el periodo de Álvaro Obregón y durante la gestión de la Secretaría de Educación Pública de José Vasconcelos, en Tacámbaro, Michoacán, y aquí en Cuernavaca la primera aparece en 1925. Después se muda a Huastepec, ambas atienden únicamente a varones. En 1944, a través de la donación de su finca, el general Lázaro Cárdenas otorga ese espacio que hasta hoy día conocemos como Palmira. Este internado inició como escuela mixta, pero pronto se convirtió en un internado unisexual por el rechazo de la convivencia de hombres y mujeres en el espacio escolar por parte de la sociedad y de los propios padres de familia durante los años 40. A partir de entonces se obtuvo el crecimiento de la matrícula femenina en un momento en que el tema de la mujer comenzaba a ganar terreno. La pujanza del feminismo era tema de debate en los círculos sociales y políticos para que finalmente en 1953 lograra obtener la mayoría de edad y lograra adquirir el derecho al voto. Esto permite explicar la razón del surgimiento del internado Palmira en un contexto donde las escuelas normales rurales en tiempos pasados ya habían cumplido su cometido. Además, el hecho de estar formando niñas y adolescentes, su condición de mujer les permitía incursionar con mayor facilidad a la comunidad donde se insertaba para laborar. Voy a hacer una breve explicación del cometido de los internados. Un internado lo que hace es la separación del niño y del adolescente del núcleo familiar dentro del internado. Tiene una razón y una función pedagógica social. El internamiento dentro de una institución educativa ofrece un resultado especial en la personalidad del educando, porque maneja una modalidad que separa al individuo física, espacial y temporalmente del mundo exterior, además del enorme peso que significa la construcción de un universo simbólico delimitado por la propia institución, ya que ella señala las diferencias entre lo de adentro y lo de afuera, entre lo prohibido y lo permitido, entre lo que se debe enseñar y lo que no es pertinente aprender para determinados fines. En el caso que nos ocupa, la niña ingresaba a la institución entre los 11 o 12 años y egresaba entre los 17 y 18 años. Lo interesante del reglamento en estos internados marcaba que las niñas debían provenir del campo, comprobar mediante una carta su situación de pobreza y su origen campesino. De ese modo, la institución las acogía dotándolas de todo lo necesario: alimentos, uniformes, alojamiento, y un plus era que se les otorgaba educación. El propósito de estos internados era que la egresada regresara a sus lugares de origen para impartir los conocimientos que había adquirido en la escuela y, bajo un lema civilizatorio, promover el desarrollo de sus comunidades y con ello propiciar el avance y progreso del país. Resulta digno de mencionarse la influencia que las mujeres de la familia ejercieron para impulsar a estas niñas, dejar su precaria forma de vida y tomar la decisión de ingresar a un plantel educativo. Lo sobresaliente de estos casos es que tanto madres como hermanas, tías, madrinas, en ámbitos de pobreza, donde la mujer no despuntaba para obtener estudios, sino que estaba destinada únicamente al matrimonio y a la procreación, dieron otra alternativa a estas niñas y adolescentes y giraron su rumbo, impulsándolas a encontrar una suerte distinta a la que ellas habían experimentado. Se trató de un cambio de paradigma conceptual sobre el rol de la mujer, propuesto por la propia mujer, para incursionar a sus hijas o parientes en la realización de otras tareas y otros trabajos que anteriormente solo eran exclusivos del hombre. Por eso fueron las madres, hermanas, tías, abuelas, quienes acompañaron a sus hijas a realizar los trámites de ingreso y, a pesar de no contar con un lugar a donde llegar, pasaban semanas en el internado sobreviviendo de lo que los profesores del internado podían ofrecerles. Es frecuente también encontrar en estos contextos de notoria pobreza la cultura de la solidaridad que establecieron las hermanas mayores,
quienes a través de renunciar a sus propios beneficios personales, como estudiar, posiblemente estudiar o casarse, prefirieron ofrecer su aportación económica para apoyar a sus hermanas menores y así favorecer su desarrollo educativo, social y cultural. La llegada de las internas por primera vez a la institución representó un momento de separación muy difícil para la niña y la familia. Sin embargo, el papel de las maestras del internado fue de constante solidaridad y apoyo en cuanto a que se convirtieron en las sustitutas de las madres ausentes. Ellas actuaron como orientadoras en el momento de la transición fisiológica de las niñas, guías y ejemplo para actuar y ser mujer frente a la vida. Con respecto a la manera en que la institución y sus profesores instalaron la dinámica cotidiana del internado Palmira para la transmisión de conocimientos y prácticas educativas, las versiones de las exalumnas sugieren que la institución planeó actividades que fortalecieron en la mente de las estudiantes su condición femenina, a través de la elaboración de alimentos, la repartición de la comida en el comedor, labores de costura, de corte y confección, propició en ellas hábitos de disciplina, puntualidad, responsabilidad, a partir de marcar sus obligaciones a la hora de levantarse, dormir, bañarse, comer, hacer las áreas del internado, horas de clase, estudio, recreos, salidas, visitas, restricciones y castigos. Reguló su manera de vestir, de peinarse, de hablar, de caminar, de sentarse, de dirigirse a los demás en cuanto a su futura profesión docente. También sus relatos describen las actividades relativas a su formación para las labores agropecuarias, para los trabajos caseros e industriales en la elaboración de conservas, diseños en madera, imprenta y herrería, los cuales en conjunto pretendieron contribuir a que la formación de las internas fuera más integral y sobre todo acorde a su futura labor en las comunidades. La opción del internado dentro del sistema de escuelas normales rurales resultó un caso de excepción, dadas las pocas alternativas educativas que se ofrecían a las mujeres de los sectores bajos de la sociedad. No era común que este tipo de mujer abandonara su medio, se dedicara al estudio y se incorporara al campo laboral, rompiendo patrones culturales que le permitieran asumir un papel diferente en la sociedad. A partir de esta oportunidad gubernamental, la mujer contó con una carrera dentro del magisterio que le abrió espacios laborales y sociales de enormes dimensiones. Se convirtió en parte de las capas femeninas ilustradas de la sociedad, logró un trabajo digno y remunerado, lo cual le proporcionó seguridad laboral y autonomía financiera, tanto en lo personal como en lo familiar. En una época en la que no era común que la mujer trabajara fuera del hogar, la docencia le permitió acceder a otros niveles, tejiendo nuevas redes sociales para alcanzar un prestigio profesional y gran reconocimiento en su medio. Esto último como parte de un imaginario social que aceptaba el trabajo docente de la mujer como apto y adecuado para desarrollarse personal y profesionalmente. Hay que tomar en cuenta asimismo que esta aceptación laboral se trató de un proceso de feminización como ocurre en la actualidad, es decir, lo femenino desde los años 50 se fue convirtiendo en un tema de moda en los círculos sociales y políticos. Sucedió también que algunas de las exalumnas, al contar con un capital social que sus propios padres les heredaron por sus buenas relaciones con funcionarios de la SED o del CENTE, ellas enriquecieron estas redes sociales de modo que igual que los profesores, sus profesores, compañeras y amistades fueron promotores del prestigio de la institución a través de las recomendaciones y los contactos que siguieron teniendo a lo largo de los años. Así pues, las alumnas, al haber vivido un proceso de inversión total en el internado, en una etapa en la que el ser humano es más sensible a procesos de socialización, este encierro produjo varias generaciones de mujeres muy convencidas de su papel social y su rol profesional. De acuerdo con los datos sobre la trayectoria de las maestras egresadas de Palmira, los propósitos del internado en cuanto a su formación sí incidieron notablemente en su posterior quehacer docente y en su vida personal, sobre todo los que se refieren a hábitos de puntualidad, responsabilidad y constancia. También es notorio que si bien a su egreso algunas de ellas realizaron trabajo comunitario durante algún tiempo,
Pasados los años se instalaron en medios urbanos, donde desempeñaron su labor docente o obtuvieron cargos de alto nivel. Por ello se puede deducir que el propósito prioritario de las escuelas normales rurales como instituciones formadoras de maestros rurales para la atención de comunidades campesinas e indígenas no se cumplió, pues desde los años 50 el proyecto gubernamental estaba centrado en aportar más infraestructura y servicios al medio urbano. Para concluir, el internado dotó en estas mujeres valores de respeto y prestigio social. Fue un vuelco significativamente paradigmático del rol de la mujer, porque en su calidad de maestra adquirió un lugar importante dentro de la SEP y del CENTE. Logró un reconocimiento en el ámbito cotidiano escolar y participó de manera significativa en la economía familiar, lo cual en su conjunto representó una valoración de su papel femenino ocupando un lugar destacado en la sociedad. Nada más quiero terminar mi participación leyendo una aportación de Julio Volvinic. Los hogares encabezados por mujeres están en mejores condiciones de vida que los encabezados por hombres, y aunque se hace más patente cuando se habla de pobreza extrema, ello no implica que dichas diferencias no se encuentren entre las clases medias y altas. Gracias. Muy interesante el trabajo que nos presenta Felipe, y les pido que guarden sus comentarios porque vamos a hacer dos bloques. Primero se presenta Angelita con Octavio y vamos a dejar un espacio para algunas observaciones, comentarios de su parte. Y después haremos un segundo bloque en el que participarán Miriam y Nora Excel. Entonces, bueno, continuamos con Octavio Rocha, que es licenciado y maestro en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctor en Historia del Arte por la Facultad de Artes de la UAM. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación arqueológica en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en la UNAM. También como profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es profesor de arte prehispánico y arte mexicano en la Facultad de Artes de la UAM y profesor de base del grupo. Nos da mucho gusto que Octavio, siendo varón, por el tema de la mujer desde la arqueología. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación para participar en esta mesa. No tengo tanto tiempo, pero hicimos un pequeño trabajo de lo que estoy realizando. De hecho, lo que he tocado sobre arqueología de género no es un enfoque sobre el contemporáneo, es un enfoque distinto, es la mirada del género a través de la historia, a través de la arqueología, que es un tema bastante desconocido porque no hay muchas personas que se dedican a estudiar la relación de hombres y mujeres a partir de estos materiales. Entonces sí es una cuestión que me parece que si podemos pasar a
Bueno, esta presentación es análisis de las relaciones de género en el modelo clásico y de hecho la he planeado para esta ocasión prácticamente como una reflexión sobre la manera de mirar el pasado dentro de la arqueología, enfocado por supuesto en la relación de mujeres y hombres. No es una posición que quizás sea tan acostumbrada, pero vamos a mostrar algo del trabajo que hemos realizado. Aquí el interés, el objetivo, fue construir una nueva categoría de análisis sobre las relaciones sociales entre los géneros desde una perspectiva arqueológica, como un nuevo acercamiento de exploración de la historia de las relaciones entre mujeres y hombres en la vida social, en sus espacios domésticos, rituales, políticos, etc. Y crear una nueva alternativa de la arqueología para participar con nuevos datos e interpretaciones sobre los escenarios y las plataformas en donde se discuten las relaciones del género en el pasado. Es importante esto porque no estamos acostumbrados a preguntar al arqueólogo qué opina sobre la presencia de mujeres y hombres. Generalmente asumimos una realidad basada en suposiciones, incluso hasta en conjeturas. Es importante lo que quiero argumentar, porque entre los arqueólogos tampoco existe una vertiente real de arqueología de género. Es decir, podemos decir que somos 4, 5, 6 personas que podemos estar interesados en la temática, y no todo el mundo hace un trabajo de exploración con el fin de encontrar esa relación. Es decir, podemos estudiar mujeres y hombres desde un punto de vista del códice, que es muy respetable, pero muchas veces asumimos una realidad cuando no nos consta, no tenemos el dato para poder argumentarlo. La arqueología, como una ciencia social, se basa en hechos, en datos, y la arqueología en específico trata de no abrir la boca que no tenga datos. Los problemas básicamente de la disciplina es que la visión tradicional es que interpretar las relaciones de género generalmente se hace sin un sustento teórico metodológico. Se asume que la mujer está subordinada al hombre, casi por descalificación. Sin embargo, la arqueología también da otros datos nuevos, otras aportaciones que tienen que ver sobre otras formas de mirar. ¿Por qué? Porque el mundo occidental nos ha cuadrado una forma de entender y es muy difícil desprenderse de esto. La interpretación de la relación de género parte de muchas ocasiones de una posición prejuiciada del investigador. Hay ocasiones en que el investigador siempre se siente como es hombre o como es mujer, que tiene su forma de juzgar y no se mueve. Entonces eso daña mucho la información. Se recuperan datos de manera técnica, sin privilegiar objetivos de relaciones de género. Se puede hacer una excavación, un estudio de campo, pero mucha información que puede ser útil no se recupera o no es tan importante. ¿Por qué? Porque no tiene como objetivo esa temática. Otra es que no existe un interés sobre los temas de género. Es decir, a nadie le importa de repente recuperar un contexto femenino, un contexto de embarazo, un contexto de cocina, porque no habla sobre dioses, sobre deidades. Es muy difícil tener un proyecto arqueológico tiene como objetivo una relación de género. ¿Por qué? Porque incluso hasta para pedir permisos de los proyectos del Consejo de Arqueología, la argumentación es muy compleja. Hasta los mismos que autorizan los proyectos también tienen una posición ideológica que incluso puede entorpecer las investigaciones. La propuesta que yo hice es que la investigación de la arqueología de género, en mi caso, porque yo hice un trabajo de excavación, de exploración, de ejercicio, yo lo hice en exprofeso, tratando de recuperar relaciones de género. ¿Qué significa esto? Significa que a partir de la recuperación iconográfica de representaciones cíclicas, femeninas y masculinas en objetos con distintas manufacturas artísticas o artesanales, la idea era encontrar un repertorio de imágenes que pudieran aludir a una realidad que no es la que conocemos, ¿sí? Es decir, figurillas de barro, de piedra, que proceden de contextos arqueológicos, nos dan una información casi como si lo sería una ciencia ficción, porque es un pasado que no conocemos, es otro universo. Aquí lo que tenemos vasijas, la parte superior derecha, vasija, que procede de un contexto doméstico, ¿sí? Ese material procede del centro de Morelos,
Yo formé parte de este proyecto durante varios años y el trabajo de excavación, de exploración en el campo, me tocó incluso excavar este tipo de piezas. Por ejemplo, la segunda hacia abajo aparecen mujeres con rasgos, con trenzas. Lo que estamos mostrando es que hay ciertas características, incluso semejantes a las poblaciones actuales. La posición de abajo de mujeres hincadas, que es tan mal interpretada, tan mal entendida, no es una posición de subordinación, es decir, la mujer se hinca para bailar, ¿sí? Pero así como se hinca la mujer para bailar, la mujer campesina, la mujer más igual, también se hincan las diosas, también se hincan las mujeres que viven en los palacios. Hay datos interesantes, incluso de un enterramiento de una mujer en un palacio de Yautepec, con las rodillas estresadas, completamente destrozadas, porque esa mujer, aunque era noble, se había pasado hincada. Es decir, el hincarse no es un asunto que tenga que ver con la subordinación, simplemente es una forma de ser de un grupo social al cual no estamos acostumbrados. El trabajo que he realizado propone además que el análisis arqueológico debe haber un análisis formal sobre las imágenes, y para eso se requiere un dibujo, la descripción de características y atributos de figurillas de barro que nos van a dar un acercamiento cuidadoso a las representaciones sísmicas que se encuentran en torno a las extremidades, tocados, proporciones, actitudes. Además, la forma de representar nos va mostrando una intención. En este caso, esta imagen es interesante. Esta no es de Morelos, viene del Cerro de Xochitecatl. Es una figura de la naturaleza mapuche que muestra una recién nacida. Para entenderla, por supuesto, la forma de representación nos está mostrando todo un programa plástico, donde hay una simetría vertical, por supuesto, hay un sistema compositivo, y que nos está diciendo que el discurso visual tiene un sentido, el discurso no hay entendimiento. ¿Sí? Esta forma de entender de leer imágenes es interesante porque no es exclusivamente para la imagen, sino que uno puede comparar con otro tipo de materiales y tipo de datos. Los datos que uno puede tener, los nuevos datos, requieren una comparación de fuentes documentales, de informes, publicaciones, trabajos previos con los nuevos datos para generar todo un nuevo procesamiento de información. ¿Por qué? Porque estamos construyendo un nuevo discurso. El discurso arqueológico sobre el género no existe. O sea, aquellos que dicen, por ejemplo, es matriarcado, no hay datos. O sea, se convierte casi en una posición política, ¿sí? No existen datos que nos hablen de un matriarcado como tal. Y si alguien dice que sí, que los muestre. ¿Sí? Que los muestre. Entonces, la arqueología lo que hace es que trata de interpretar esas confusiones, porque una cosa es una afiliación más de tipo matrilineal. Bueno, aquí hay un plano del lado derecho, donde aparece una planta de un edificio. Estoy marcando un área de excavación de donde van a proceder las imágenes que voy a mostrar. Ese palacio es un palacio de la Huica. Interesante porque fue excavado desde el 89, ha tenido diferentes tipos de excavación. Y lo que está mostrando básicamente es distintas etapas constructivas, pero una en especial muy interesante está recuperando la información de una cocina, la cocina de un palacio. Esta cocina del palacio, lo que se hace como arqueólogo es tratar de hacer una recuperación de tipo tridimensional. Cuando me refiero a tridimensional, me refiero no se trata de levantar objetos, sino de dibujar, de retener información de todo el espacio. O sea, a través de una forma de comprensión que sea una interactividad. Es decir, los objetos tienen una función de una relación tridimensional uno con otros, con las personas que vivían. Entonces los objetos se encuentran dispuestos a través de una lógica. Son abandonados, es decir, lo que estamos analizando es basura. No crean que la gente deja cosas bonitas y lindas para que venga el arqueólogo. O sea, el arqueólogo recupera basura y de la basura interpreta. Entonces, los que se encuentran del lado derecho son objetos de una cocina, ¿sí? Incluso de la fotografía del lado derecho hay de la esquina, es el área de un fogón, el fogón de mujeres que cocinaban, y que yo puedo decir que tiene un pensamiento mágico. ¿Cómo lo sé? Prácticamente la excavación está mostrando un petate, una serie de elementos, donde había incluso en la mano del petate
abajo había una figurilla colocada de manera propiciatoria que nos habla de una magia local. Es decir, la mujer cree en la magia. Entonces, es interesante. No puedo decir, pero argumentarlo con datos implican muchos meses de trabajo, incluso hasta años. Del lado derecho, abajo, aparece la figura de un fémur, perdón, de un húmero sobre el piso. ¿Cuál es la trascendencia de esto? Pues nadie pierde un número, ¿verdad? Debe haber sido parte de un sacrificio o de una parte quizás de una antropofagia. La mujer de mi cocina o sus manos, posiblemente. Entonces es interesante porque son pequeños datos que nos van a dar una alternativa de conocimiento para el pasado. Del lado izquierdo arriba, lo que se nota es parte de las vasijas que se encontraron, que se cayeron posteriormente. Porque hay que recordar que estamos hablando de posclásico tardío y para eso ya pasaron ya muchos años, ¿sí? Pasaron más de 5 siglos, entonces los materiales que se conservan son básicamente de barro. Esta descripción tradicional dice que hay que dibujar todo, hay que recuperar todo. Si me interesa conocer lo que es de la mujer, no puedo dejar cosas sueltas. Todo es información que se recupera. Vasijas, cortes, su forma de caminar, dónde camina, cómo camina, todo se recupera. ¿Por qué? Porque no tengo que preguntarle más que las piedras. Entonces, en la medida que el detalle, la precisión del dibujo, la impresión de cada parte de la investigación, en el caso del género es muy importante porque no tenemos opciones. Esto es nuestra única oportunidad. Aquí, por ejemplo, se pudo recuperar exactamente en el centro de la fotografía. Hay un área ligeramente oscura que muy interesante porque es el área del Ixtamán. La mujer se encarga. Hay preparadas del Ixtamán. Y uno diría, bueno, ¿qué importancia puede tener? Mucho, porque solamente ese pasillo que va hacia arriba está mostrando el oriente, es decir, está mostrando la luz. Hicimos un estudio de iluminación y nos dimos cuenta que el horario de trabajo para las mujeres es desde la mañana hasta la noche. Es decir, la mujer se coloca en un pasillo, interfiere entre el paso de las personas, muy probablemente porque necesita la iluminación de la luz de la tarde hasta la hora que se pone el sol, y el pasillo contrario es en la mañana, se empieza a preparar. Eso nos permite entender que no hay un horario de trabajo doméstico. Del lado derecho es una cocina y lo que se nota en el centro es un cuadrito verde, ¿sí? Es parte de un basurero. Es muy particular porque las cocinas todas tienen sus basureros, todos tenemos un bote de basura en la parte saliendo por la cocina, ¿verdad? Bueno, aquí también se tenían basureros. Y esos basureros son estos. ¿Por qué es importante el basurero? Porque lo que estamos dando evidencia son de las áreas de trabajo, lo que se consume, lo que se rompe, el desgaste de los objetos. Eso nos da una idea de qué es lo que la mujer, en este caso, está cocinando, cómo está cocinando, si está cocinando bien, si consume vajilla bonita. Como estamos hablando de un palacio, aquí se combina vajilla, es decir, para la nobleza, pero también vajilla para ella. Eso nos indica que ella cocina, come en el lugar. Es decir, personas que trabajan casi tiempo completo. Del lado izquierdo, en ese pasillo se observa una serie cuando hay un pizarrón, aparecen incluso marcas, líneas de cal. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando de costales de cal que utilizaban y que incluso pudieron estacionar, congelar objetos que no se echaban a perder. Es decir, petatillos, huesos, vértebras. Es decir, podemos recuperar toda la información de dietas, ¿sí? De qué animales consumían, qué animales eran los que se encontraban, incluso a nivel de estudios regionales, podemos ver qué animales son los que se encontraban desde la calle en la zona a través de las cocinas. ¿Sí? Entonces, son fotografías de los basureros que se encuentran pegados a las cocinas y se encuentran básicamente en un último momento de abandono. Es una vista distinta del área de trabajo femenino, de la cocina, ¿sí? Donde las mujeres trabajaban y por lo general esta área de trabajo se encontraba orientada en la parte más alejada del palacio. Es decir, si hay una clara diferencia social, ¿sí? Evidentemente no las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque el mantenimiento se hacía en esos lugares. Había una gran diferencia social. Bueno,
alzado sencillo. Lo que está mostrando son los cuartos de las áreas de trabajo de mujeres. Y esos lugares como palos se notan ahí más rectangulares. Pues eso de las mujeres colgaban o amarraban sus telares de cintura. Es interesante esto porque esa tradición de telar de cintura no es únicamente algo tan, no es un folclore, es algo que es muy importante para entender el papel de la mujer. La mujer tejía, hilaba, y casualmente las mantas con las que ellas se desempeñaban era el pago del tributo. El tributo se pagaba en mantas en muchos lugares. Eso significa que gran parte del tributo lo pagaba la mujer con su trabajo. Por supuesto que el hombre también hacía lo suyo, tenía que trabajar, se iba a la guerra o incluso también hacía actividades de agricultura, pero gran parte del trabajo muy pesado era el trabajo de mujeres, en el caso de los textiles. Aquí tenemos evidencia de esto, es decir, agujas de cobre, que lo están mostrando, son trabajo textil de mujeres, y la fotografía de abajo lo que se nota son los espacios donde trabajan los textiles, que casualmente no se encuentran nada, para que no había nada, no había basura. ¿Por qué? Porque el textil es muy limpio, se debe cuidar, la cocina es diferente. La cocina podemos tirar un poquito de desechos, hay basurero. Aquí no. Aquí prácticamente se encuentran muy limpios los pisos, solamente con restos de agujas, y además es muy semejante a lo que aparece en el Código Florentino, cómo aparece esta idea de la mujer como tejedora en distintos ámbitos. ¿Sí? Ok. El proyecto lo que hace básicamente es buscar signos de género, y uno viene siendo a través de figurillas, buscando los niños, las niñas que aparecen en las figurillas representados, porque el género se va a transmitir a través de que la madre va a cuidar a los niños. Aquí tenemos del lado izquierdo mujer que cuida a un niño, del lado derecho mujer que cuida a niño y niña, y los signos de género, por supuesto, son los que se le asignan a la niña como al niño. La falta de mujer de serpiente, lo que estamos mostrando son vínculos relacionados con las serpientes. La mujer se relaciona mucho con la serpiente. ¿Sí? Y además los niños son semejantes al grupo al que pertenecen. ¿Sí? Algo que es importante aquí es que a la mujer, digamos, la recién nacida se le representa con senos. Una recién nacida no tiene senos, es un signo de género, es un signo de asignación. Igual como mutilación dentaria. El niño se le representa en cunas con un gran pene, ¿sí? Es única y exclusivamente para darle el sentido a su grupo al que pertenece. Lo importante es la idea del grupo, cada grupo pertenece, está muy definido a través de sistemas sísmicos. Entonces, el proyecto que estuve participando prácticamente tiene que ver con recuperar los sistemas de signos. Por supuesto que se aplica incluso hasta diosas. Esta es una cabezona de una Chicomecoatl, que es semejante a otras diosas aztecas, lo que indica que el sistema de género, la representación, también se pasa a través de sistemas de fronteras. ¿Sí? Incluso no únicamente morenos, es muy semejante a lo que la mujer en México, por el pensamiento del náhuatl. Dioses como este, que es una Cihuacóatl, se encuentra regionalmente en lugares distintos, con los elementos, serpientes, tocados. ¿Sí? Lo que nos está indicando, básicamente, es un vínculo de asignación. Esta es muy interesante, es una diosa serpiente, rarísima, porque es una serpiente que toca su vientre como una diosa, una serpiente mujer. Y eso es algo inaudito. Hasta ahorita pues, no hay serpientes mujeres que se representan, siempre generalmente son asexuales. Y bueno, en el sitio Yautepec, que es donde se parte de información, no hay más sitios que se estudian sobre el género en Morelos, el único sitio que se estudia sobre el estudio de género ha sido Yautepec. Además de Yautepec no existe otro. Sí. Y rápidamente voy a mostrar algunos
sistemas de representación de género, que son en el caso de mujeres y hombres, mujeres faldas serpientes, por supuesto, en su mayoría, hombres, los hombres se representan con una serie de corbatas, ¿sí? Corbatas y figuras muy ligeras y muy estilizadas. Eso es algo que se cumple prácticamente, puede hacer hasta plumas. En el caso de la vida cotidiana, tenemos incluso la mujer, no únicamente se dedica del lado izquierdo, hace la parte del nixtamal, también del lado derecho se ve que cuida a los niños y cuida a los animales. Eso que no se aparece en las fuentes, la mujer tiene esas funciones en la vida cotidiana. Los materiales nos muestran imágenes de mujeres ancianas, es decir, mujeres con senos flácidos, y algo muy interesante son los portaderes. Los niños se les cuidan en los portaderes. Los signos masculinos, aquí muy interesantes son los pechos abultados. Al hombre se le representa con pechos abultados. Quiero pensar en naves guajolotes, por ejemplo, que la figura de mostrarse de Napoleón, así funciona. Y hay una figurita que dibujé muy pequeñita, que casualmente es de la colonia, exactamente en el momento de la conquista, y aparece con el pecho abultado. Es decir, es uno de los últimos evidencias de esos signos masculinos que ya no existen, por supuesto. Los torsos femeninos, lo que está mostrando es figuras de mujeres jóvenes, ¿sí? Y mujeres y hombres jóvenes en la parte de abajo. Tal vez un poco más de tiempo se podría hablar un poco más sobre la composición de estos elementos, pero sí existe una tendencia, por supuesto, a diferenciar lo femenino y masculino, no únicamente a través de dioses, también incluso en la plástica sencilla, artesanal, ¿sí? Incluso regionalmente la tendencia de figurillas femeninas hace que sean mucho más libres, mucho más suaves en Montevideo, lugares en las Huicas, y las tecas mucho más rígidas, más temático. ¿Sí? La geometría también dice cosas, los hombres se peinan de manera diferente, ¿sí? A los niños se les trata de manera diferente, se les sienta de manera diferente, ¿sí? Entonces estamos buscando repertorios distintos que nos dan una idea qué ocurría exactamente en esta época entre una relación de mujeres y hombres, ¿sí? Las plumas en los hombres, los sombreros, los tocados, era como muy normal. Y además una cosa, el hombre hace vasijas, se muestra la evidencia de esto. Y como conclusión, es que hace recopila información relevante para el estudio de mujeres y hombres, para los clásicos tardío, y no únicamente de imágenes, sino conjuntar la arquitectura, fuentes, análisis de objetos, de restos óseos. La idea de esta tendencia nueva, una que crea género, es no quedarse exclusivamente en el dato que alguien repite una y dos veces más, sino generar nueva información. ¿Cómo se genera nueva información? Simple y sencillamente es entender que hay cosas diferentes a las que asumimos como concluyentes. La idea de la mujer en una subordinación, que es algo tan discutido, yo tendría mis dudas en ciertos aspectos. Realmente yo creo que la idea de un cacicazgo, de que la mujer de cacicas existen, hay diosas, hay mujeres que gobiernan, pero también hay mujeres que trabajan en condiciones muy explotadas, como se nota aquí. Quizás en otra oportunidad habría que establecer una nueva comunicación, pero la arqueología de género es una nueva tendencia de investigación del pasado que cuestiona incluso el discurso nuevo, lo cuestiona y lo enfrenta directamente con la evidencia. Básicamente, una figurita de regalo muy bonita, que es una mujer con senos de estrellas. A nadie me interpretación, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que va a despertar muchas inquietudes, es una perspectiva distinta. Y damos paso ahora al trabajo de Miriam Francia, ella es investigadora social y docente,
Obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco. En sus investigaciones ha trabajado diversos temas como el género, desarrollo rural, conflictividad social, mismos que se han plasmado en una serie de publicaciones. Ha ejercitado su docencia en diferentes licenciaturas y maestrías y actualmente labora en la UPN Morelos. Es activista social y como tal ha acompañado a diversos movimientos sociales. Muchas gracias, Nora, por la invitación. Y trato de ser breve. El tema del que voy a hablar es sobre las mujeres empobrecidas en distritos de riego y platicar cómo esta identidad también es una identidad social invisibilizada. Me gusta hablar, pero dadas las razones del tiempo voy a tener que leer. A mediados de los años 90 llevé a cabo un proyecto de desarrollo por mujeres ejidatarias empobrecidas en el distrito de riego El Carrizo, al norte de Sinaloa, en frontera con Sonora, y lo hice por varias razones personales e institucionales. Entonces, lo que me había llamado la atención es que cuando uno analizaba qué pasaba en las zonas rurales de riego, bueno, las zonas rurales de riego es donde hay una presa y canales y podemos tener una agricultura durante todo el año. Digo porque yo no sabía cuando llegué a un distrito de riego qué era eso. Pues, ¿qué me llamó la atención al llegar ahí? Que yo tenía datos oficiales que apuntaban hacia una masiva presencia de hombres como usuarios de estos territorios, es decir, hombres con derechos y obligaciones en el uso del agua y de su tierra, y por lo tanto, sujetos de la política pública. En cambio, yo iba a campo a entrevistarme con ellos, los buscaba para mis investigaciones, y los hombres no estaban. Pero no solamente no estaban, sino que no había un vacío demográfico. Había otros que estaban y que respondieran por los hombres, las mujeres. Y empezó mi pregunta, ¿qué está pasando? Pero ustedes saben que para la política pública cuentan los datos oficiales, en este caso concreto, la de los hombres ejidatarios, y no las mujeres que en realidad estaban presentes. En cambio, cuando uno investiga, entre otras cosas, toma en cuenta siempre la distancia existente entre lo que dicen los documentos que te informan acerca de qué te vas a encontrar y lo que realmente te encuentras en una realidad dada. Lo sorprendente aquí no fue encontrar un vacío poblacional, sino una sustitución de sujetos productores. Este dato, esta sustitución real del actor político, económico y cultural central en una zona altamente rentable del país por otra actora, ocurre además de una manera totalmente invisible en términos sociales. Es decir, estas mujeres realizan absolutamente todas las obligaciones productivas de los hombres que nominalmente resultan ser los sujetos de la política agrícola, pero no gozan de los derechos de estos, ya que ellas no son consideradas en el terreno de las decisiones colectivas políticas en el territorio. Trabajan pero no deciden. Me detengo en esto a realizar una reflexión. Esto que acabo de nombrar, fruto de una investigación de más de 10 años, no es más que uno de los tantos ejemplos de por qué, cuando iniciamos una investigación, siempre deberíamos de introducir lo que se llama el enfoque de género. Es decir, ¿cuál es el estado de la situación en el territorio que analizamos de las relaciones existentes entre hombres y mujeres? Para saber cómo están siendo construidos socialmente esos hombres y esas mujeres en la relación que tienen. Prosigamos. Durante la investigación con las verdaderas usuarias del distrito de riego, traté de responder las siguientes interrogantes.
¿Qué procesos sociales representaban esas mujeres presentes y esos hombres ausentes? ¿Cuál era la identidad social de esta mujer en relación a ese hombre ausente? Es decir, más específicamente, ¿qué funciones tenían las mujeres en los ambientes en donde interactuaban? En la familia, en el distrito, en la zona, en el mundo y en todos estos ambientes, ¿cuál es o era su aporte cultural? Este fue entonces el objeto de investigación en su primera etapa y que lo plasmé en mi tesis de maestría. El desarrollo de esta investigación me fue develando ulteriores sorpresas, porque eso es un proceso de investigación, es un proceso de descubrimiento de cosas que no sabemos. En primer lugar, que la identidad social de estas mujeres ejidatarias empobrecidas era de una enorme riqueza y que tenía un carácter multifuncional y transnacional. ¿Qué significaba esto? Para comprenderlo, como en toda investigación, tuve que recurrir en primer lugar a la historia. Sabemos que cuando el proceso de industrialización se ha generalizado en el mundo en los años 40, como el camino para cubrir la necesidad de Estados Unidos de reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en gran parte fueron los ingresos agrícolas de los países agrícolas nacionales los que hicieron posible ese modelo de industrialización. Es decir, con las exportaciones agrícolas nacionales se financió el proyecto de industrialización en nuestros países en América Latina. ¿Sí? Es algo de lo que no se habla mucho porque además ni siquiera a esa agricultura no fue compensada con la riqueza obtenida por esa industrialización. En ese periodo, años 40, es cuando Estados Unidos presiona a México para abrir las zonas de riego en el norte de México, del país, y lo logra. Es cuando se expropian las haciendas, se liberan a los peones acasillados con sus familias, que en gran parte son los que van a poblar el norte del país, desde los estados del centro de la República, habitando los ejidos recientemente creados. Estos son momentos de auge, donde parte de los campesinos temporaleros que emigraron y se convirtieron en ejidatarios, se convierten en ejidatarios o agricultores de riego. Es una transformación de la identidad social, de campesinos temporaleros a productores de riego. Se dice fácil, pero no es así. Pero ¿qué pasa a finales de los años 70? La agricultura y la industria entran en una franca crisis de la que aún no hemos salido. No me detengo en esto. De todos modos, en los años 70 ya no se podía vivir de los ingresos generados por la agricultura. Y esto empieza a motivar la migración masiva de los productores agrícolas, sobre todo hombres, hacia Estados Unidos. Las mujeres ejidatarias con las que conviví cada año durante los últimos 3 años de investigación expresaban esta situación. No estaban solas, eran parte de una familia empobrecida con hombres migrantes, un nuevo tipo de familia. Ellas no solamente sustituían a los hombres en la producción, fíjense, de 20 hectáreas de cultivos de exportación para los animales de los granjeros de Estados Unidos, sino que además asumían simultáneamente la jefatura de la familia, que como tal vivía cautiva en el territorio de la familia. Es decir, estas mujeres se encargaban de mantener a la parte de la familia que quedaba en el distrito de riego, aseguraban la permanencia, la durabilidad de la forma familia y de la tierra, misma que se negaban a vender, a pesar de las presiones legales que habían recibido para ello. Pero a estas funciones y responsabilidades de la mujer se sumaban otras, todas invisibles del mismo modo, ¿sí? Porque no se podía ya vivir de la cosecha agrícola. Cada mujer debía de realizar otro empleo más, como jornaleras o como obreras en las maquilas instaladas en la ciudad más cercana, los mochis, o realizar servicios urbanos en el poblado, abrir tienditas, asistir partos, ser enfermeras, peluqueras, cuidar niños de otras mujeres, etc. Sin descuidar la labor de administración de las remesas que recibían de los hijos migrantes y la educación de sus hijos que no migraron
y la de los nietos de los hijos migrantes. Fíjense cuánto trabajo. De este modo, vemos que la identidad social de estas mujeres ejidatarias empobrecidas es muy diversificada y tiene efectos de gran importancia, no solamente para su familia, sino para el país y para el mundo. Veamos de qué manera. Para las familias ejidatarias, estas mujeres constituyen su reserva moral, su reserva afectiva, física, económica y cultural. Constituyen la garantía de que subsista la familia para los que viven con ella y también para los que se fueron, porque ante cualquier eventualidad negativa que pudieran sufrir fuera de su territorio de origen, estos migrantes tienen asegurada esa familia para el retorno. Y no solamente esa familia para el retorno, sino una tierra. Y no solamente una tierra, sino una posibilidad de trabajo, aunque no sea rentable, como ya no lo es en la agricultura. Esta puede ser una de las razones, digo, de perfil de tangente, por lo cual la reforma al artículo 27, que libera la tierra ejidal para su venta, no haya tenido el suceso esperado. No se ha vendido como se esperaba. Porque hay quienes, como las mujeres que se han quedado, que han entendido que sin la tierra no hay hogar para ellos, no hay futuro y no hay retorno de los hijos, maridos, primos, los hombres de la familia. Pero no solamente tiene ese efecto. Para el distrito de riego y del país, estas mujeres garantizan además la existencia de los ejidos. No lo venden, no venden su tierra. Gracias a eso no desaparecen los ejidos. Gracias a eso no desaparece la tierra y permanece la producción agrícola, porque a pesar de los pesares, siguen produciendo sorgo, soya, en el caso de ellas, maíz y frijol. Estas mujeres, además de garantizar la vocación socioeconómica de la tierra, y no solamente la de su familia, garantizan la continuidad de la cultura familiar, rural, urbana que les caracteriza. Ofertan servicios urbanos en pequeña escala en las localidades rurales. De este modo podemos decir que esta mujer ejidataria empobrecida en zonas de riego contribuye además a retrasar el despojo de estos territorios, que juegan un papel importantísimo en la economía mexicana. Finalmente, también esta identidad social tiene un aporte al mundo, ya que los miembros de sus familias migrantes contribuyen a donde van a generar riquezas, no solo económicas, sino también culturales. En esos territorios de su trabajo, fuera de México posiblemente, desarrollan una extraordinaria capacidad de trabajo y de diversificación del trabajo. Pasaron de ser campesinos de riego a ser, en los lugares a donde van ahora a mirar, jornaleros, obreros, prestadores de servicio. En segundo lugar, generan las famosas remesas o dinero que envían a sus familiares mexicanos, que siguen constituyendo en México la segunda fuente de ingreso más importante después de los ingresos petroleros. Quiero decir con esto, a pesar de que ha sido la contribución de este particular modo de ser familia, como hemos visto, no podría darse sin la existencia de la identidad social de estas mujeres. De este modo, la función de reserva moral que tiene la mujer en la familia ejidataria, a pesar de no gozar ni siquiera del derecho de ser reconocida como sujeto de la política pública en la zona en donde trabaja, la hace insustituible, tanto en relación con los hombres migrantes como del resto de su familia, por la multifuncionalidad y por el carácter transnacionalizado que ella ha tenido que asumir para asegurar la existencia de la vida. Así, esta realidad de las mujeres ejidatarias empobrecidas no es visible, no es considerada por los hacedores de la política, pero desgraciadamente a veces tampoco por los centros de investigación. Y lo que es peor, ni siquiera por sus propias familias.
He relatado en una brevísima síntesis una investigación y los descubrimientos realizados en torno a la invisibilidad sociopolítica de la mujer en un área socioeconómica y cultural, sin cuya participación múltiple quizás no sobreviviría toda vida, y además de una identidad invisible que queda encubierta en una cantidad de cifras estadísticas, pero que sin esta mujer no sería posible tenerlas, ni siquiera esas estadísticas. Y concluyo diciendo que el único camino para que la mujer sea reconocida es a través de la producción de conocimientos sobre quién es ella, qué hace, y difundir este conocimiento como ahora lo estamos haciendo. De este modo invito a cada quien que en su propia investigación, la que emprendan, la que están haciendo, tengan como observable la identidad social de los sujetos implicados, considerándolo desde la perspectiva de la equidad de género, es decir, teniendo en cuenta qué funciones desempeñan tanto hombres como mujeres en la relación objeto de estudio. Muchas gracias. Sin más preámbulo por el tiempo, vamos a presentar a nombre de Isela García de López, licenciada en Filosofía por la UAM y maestra en Filosofía por la UAM. También ha ejercido la docencia en varias licenciaturas y maestrías. Actualmente labora en la UPN y Morelos y ha sido miembro del Seminario de Alteridad y Exclusiones del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. La escuchamos. Gracias. Voy a ser más breve que mis compañeros. Vamos a abordar el tema del lenguaje de género en biología. La razón por la que decidí este tema es porque siempre me ha resultado muy interesante este planteamiento de esta convención social, según la cual se deben incluir voces femeninas para referirse a personas de este sexo, particularmente situaciones que implican tanto a hombres como a mujeres, en contraposición a la tradición lingüística que presupone la inclusión implícita de ellas en nombres y otras palabras de género masculino. Y esta insistente frecuencia también es otro de los motivos con que el discurso oficial se dirige enfáticamente hoy a las mexicanas y a los mexicanos, a las niñas y a los niños, a los estudiantes y a las estudiantes, con un largo etcétera. Es un asunto que a primera instancia parece trivial, pero que sin embargo, visto con atención, nos puede conducir a la reflexión. La potencia de persuasión o convencimiento del lenguaje produce las verdades sobre las que los individuos dirán y vivirán sus prácticas, señala el autor. Si asumimos este planteamiento en nuestro contexto actual, cabría hacernos un par de preguntas. ¿Es la utilización del lenguaje de género un factor de persuasión que nos incita a considerar ciertas verdades y nos conduce a prácticas específicas? Entendemos que con la mención al género femenino se pretende destacar la idea de su inclusión al ámbito social y político, fundando el convencimiento de una verdad, el advenimiento de la democracia y la justicia social. No hay duda de que esto se ha ido convirtiendo en una práctica cada día más habitual y generalizada. Con todo, aquí surge otra pregunta. ¿Esto nos conduce a la práctica tangible de la equidad y de la democracia social? Para intentar responder esta pregunta, queremos esta breve disertación por el sendero de la teoría de semiología, misma que pese a haber sido desplazada por algunos sectores políticos y algunas posiciones académicas, continúa generando cuestionamientos tanto a la teoría social como a la práctica política. Desde esta perspectiva teórica, resulta interesante abordar el tema del lenguaje de género, ya que nos lleva a poner en cuestión su efectiva contribución a la equidad de la democracia social al identificarse con la interpelación ideológica. Al exponer la noción de interpelación en su obra Ideología y aparatos ideológicos de Estado, utiliza el famoso ejemplo de un policía que se dirige a alguien con la expresión:
usted, oiga, el sujeto que la escucha generalmente sabe a quién va dirigido ese llamado y gira de manera espontánea. Mediante esta acción, que es una interpelación, se reconoce como sujeto, siendo construido y obligado a reconocer una identidad determinada. En este ejemplo, Althusser describe la manera en que se produce el proceso identitario, es decir, el proceso de reconocimiento de una identidad que lleva implícito el desconocimiento del proceso mismo, mediante el cual el sujeto se transforma en sujeto social. Althusser identifica un problema en la interpelación ideológica al reflexionar que ésta funciona apoyada en el poder persuasivo que posee el lenguaje. Un poder que se ejerce en el acostumbramiento, en el hábito mismo de su uso. De ahí que llega a dominar a la interpelación como la empresa de persuasión-convicción. Con la interpelación biológica se produce lo que nos parece la evidencia misma, es decir, se produce la experiencia vívida de nosotros mismos. Es en el nivel ideológico donde se construye nuestra identidad, nuestra postura identitaria, y se manifiesta en lo concreto a través del discurso, el cual no se circunscribe ni restringe al enunciado, al acto del habla, sino que abarca acciones, usos y costumbres, es decir, involucra otros aspectos contextuales que envuelven al sujeto. Por ejemplo, donde dice quién lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, cuándo lo está diciendo, y el simbolismo que lo circunda. Es por mediación del discurso que manifestamos nuestra posición política, de clase, de género, y es a partir de esa posición, de esas posiciones, que nos vamos a identificar y nos van a identificar. Pero la parte medular de todo el proceso, señalado por Althusser, y que aún no hemos considerado, es que la interpelación es una operación concretada o delimitada por las estructuras sociales del turno. Y es precisamente ahí donde el sujeto se reconoce y se produce como tal, sin que pueda escapar de ese movimiento especular de reflejo y reconocimiento. El sujeto colectivo elabora una determinada identidad, pues, como resultado de la ideología en donde se halla inmerso. La interpelación es una operación que constituye mediante prácticas, sujetos determinados, etc., que asignan al sujeto un lugar específico en las relaciones sociales, políticas, jurídicas, etc. Es decir, en las relaciones de producción en el sentido marxista. Y hoy, en un sentido más amplio, en las relaciones de producción de saberes, identidades e individuos, atravesadas todas ellas por relaciones de poder. Puede entonces vislumbrarse la identificación del lenguaje de género con la interpelación. El lenguaje de género sería, desde este punto de vista, el uso del mecanismo de acostumbramiento que posee el lenguaje, manifestado en el discurso, el cual nos lleva a la construcción de una identidad, a la construcción de un sujeto colectivo. El lenguaje de género podría entenderse entonces como el llamado, el emplazamiento, la seducción, la solicitud, atendiendo a la amplitud del campo semántico propio del término interpelación. El lenguaje de género podría pensarse como la interpelación ideológica que conduce a la construcción de una identidad de género. Hemos señalado que la interpelación determina y atribuye un lugar al individuo como sujeto social y que construye también una identidad específica y determinada. Esto nos lleva a reformular la pregunta inicial. La construcción de una identidad de género a través del lenguaje nos garantiza la posibilidad de alcanzar la equidad social. Hay que considerar que el concepto de identidad desde hace algunos años se ha vuelto problemático, constantemente es cuestionado desde distintas posturas teóricas, entre las que podemos destacar la deconstrucción, el estructuralismo, el postestructuralismo, la genealogía de Foucault, el pragmatismo de Rodin, entre otras. En todas ellas podemos percibir una constante en el concepto de identidad, que supone la idea de que los sujetos son homogéneos y que la homogeneización excluye a quienes no se sumen o no se adhieren a la construcción de una identidad determinada y unitaria. Cabe otro cuestionamiento. ¿Podría hablarse de una identidad de género que pueda ser definida en función de la o las ideologías bajo y desde las cuales se pretende agruparlas? No hay que olvidar que la identidad es también sujeción y
que en el caso del género femenino es entendida como una identidad homogénea que no considera ni respeta diferencias. ¿O es que acaso tendrían que ser entendidos y atendidos por igual los problemas y los requerimientos de las mujeres de comunidades rurales que los de las mujeres de comunidades urbanas? Althusser suponía una acción totalizante de la ideología que eliminaba, tanto teórica como políticamente, cualquier posibilidad de transformación de lo social. Sin embargo, quizás sea posible evadir a la interpelación ideológica del lenguaje de género y a la sujeción que implica la construcción de una identidad. Si en principio, por un lado, dejamos de desestimar la existencia y presencia de la ideología en la esfera social, y por otro lado, si atendemos críticamente a esos discursos que se plantean como masivos, mayoritarios, quizá democráticos, que terminan por subordinar a unos sujetos construidos ya ideológicamente por medio de otras ideologías de reconstrucción. Habría que buscar quizá la justicia social con una actitud de desidentificación y una práctica de reconstrucción de la identidad, siguiendo un poco las filosofías que mencionábamos. Termino con esto. En la pugna por la equidad y la democracia social, cabe la posibilidad de replantear las estrategias. Quizá podríamos inscribirnos en el marco teórico de la alteridad, de las diferencias, de las exclusiones, de la memoria, y no conformarnos con incluir a las mujeres en el ámbito social y político mediante el lenguaje, que dé lugar a la conformación de una identidad de género unitaria y homogénea, sino más bien buscar las estrategias que nos conduzcan a una política de la diferencia. Gracias. Hemos escuchado el trabajo de manera muy aplicada de cada uno de nuestros compañeros. Me gustaría que pudieran escuchar, si pudiéramos ahora escucharlos a ustedes, qué inquietudes les despierta, qué ideas circulan alrededor de estos textos que nos han presentado los compañeros. Bueno, Sí, adelante. los temas resultaron para mí muy interesantes, y en especial el caso del estudio del internado, porque como docente, yo soy docente de preescolar, entonces la mayoría de las docentes somos mujeres. Es muy difícil encontrar a un varón en este ámbito. Entonces, viendo lo que comentaba la doctora, de que encontramos las mujeres un lugar, una posición mediante el trabajo en el magisterio, a mí se me hace muy importante. Y por otro lado, bueno, tengo una hermana que se desempeña en otro ámbito que no es el magisterio, y hacíamos algunas comparaciones porque me decían, no, pues que me enfrento a situaciones de machismo, aún teniendo ese tipo de estudios, bueno, se relacionan con gente que ha estudiado, ¿no? Pero se da que donde ella trabaja hay más hombres que mujeres, entonces de repente me platica, ¿no? Frustración, y yo me quedo pensando, ¿no? Y digo, yo no me he encontrado con ese tipo de situaciones, y entonces me di cuenta que porque en el magisterio habemos muchas mujeres, y las mujeres son jefas de departamento y tienen puestos, pues no a lo mejor de mayor jerarquía, pero sí tienen puestos de grandes responsabilidades, lo que a veces en otros sectores a lo mejor no es tan común, y si llega a ser, se enfrentan a esta situación, ¿no? del machismo laboral. Entonces eso, encontrar nosotros como mujeres un ámbito y un área laboral en el que tengamos respeto, o nos vayamos ganando respeto y posición social a través de la labor que realizamos, para mí es un éxito, ¿no? de nosotras como mujeres y de la sociedad en general.
Bueno, al hacer esta investigación y al vertirla en estas líneas, quizá quedó muy presente la mujer. Sin embargo, me parece que en estas líneas faltó la presencia del hombre. Creo que al diseñar esta parte, porque es producto de una investigación de tesis en la tesis muy extensa, sí, mi trabajo fue el género y el propósito era precisamente encontrar cuál fue el área de acción y el impacto del internado en el estado de Morelos, que no lo fue nada más en el estado de Morelos, sino fue en diferentes estados. Pero bueno, sí, al acabarlo de leer, dije, bueno, tenía que ser la presencia de los hombres, porque también en el internado estuvieron maestros y siempre creo que el equilibrio entre hombres y mujeres es fundamental. Esta parte también habla de equidad de géneros, pero quizá me saltó mucho la parte femenina y entonces dije, hablé de todas estos logros y este impacto en las mujeres y para el estado de Morelos, además de toda esta movilidad social que provocó el internado en el estado. No sé si sería mi comentario. Sí, yo quisiera felicitarlos, me gustó mucho, digamos, si los ordeno cronológicamente, desde la visión, digamos, de los prehispánicos, de qué se logra ver, cómo estaban organizadas las mujeres que viven en las cocinas, etcétera, ¿no? Luego, digamos, el trabajo de Angelita en el siglo XX, la mujer cómo pretende despegar de las zonas rurales mediante el magisterio. Y lo que me conmovió muchísimo es lo que describió Miriam, porque eso es actual y realmente que las mujeres sean el pilar de una serie de cosas en los ejidos y la situación en la que están, pues realmente eso es conmovedor, que sean el pilar. Y después, las reflexiones de Nora se me hacen muy interesantes porque, digamos, desde la parte de la reflexión intelectual, no está pegado a la realidad, como lo vemos, que los hombres nos abran las puertas, las cierren, no sean amables, o que haya un discurso, digamos, de género, eso va a implicar que nos consideren. Y por otro lado, también es interesante lo que acaba de decir Angelita, porque digamos que vamos buscando el equilibrio. Lo que menciona Miriam es, digamos que ahí la mujer está pues súper en una situación marginal muy difícil. Pero si lo pensamos en función de los hombres que se van a emigrar, que andan bebiendo los charcos de agua, porque yo he platicado con gente que ha ido al norte, y beben hasta de los charcos de agua cuando ya casi están deshidratados. Entonces hay una serie de cosas ahí muy difíciles como sociedad en la que estamos viviendo. Y las reflexiones de Nora se me hacen muy interesantes porque podemos irnos con ofuscarnos y decir, por ejemplo, ahorita la candidata del PAN es mujer. Pues no tendremos una alternativa en Josefina Vázquez Mota de decir, no, pues tendrá otra visión de género, va a sacar al país de la situación en la que estamos. Podríamos ofuscarnos, decir, vamos pensándole bien en cómo, en toda esa parte que, digamos, si el discurso de género puede sacarnos de eso o implica más que un discurso, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy interesante el foro que organizaron como para llevarnos a la reflexión actual de decir, ahorita estamos en un punto, a nosotros no estamos en situación como de las ejidatarias del norte,
¿sí? No estamos, aunque en realidad la producción de Sinaloa es tan fuerte que casi comemos de ese maíz, ¿sí? Entonces, por eso es una cosa muy, digamos que nos debería de mover mucho, ¿no? Entonces, mi reflexión es aplicarlo, digamos, estas reflexiones, porque también tenemos ahí, por ejemplo, a Esther Gordillo, es mujer, ¿verdad? Es mujer, o aunque de repente piensa uno, pues quién sabe si será del género humano o entonces, a pensar y a reflexionar sobre en qué medida podemos nosotros contribuir desde, digamos, desde la situación en la que estamos para tener un mejor país, pensándole en lo de género o pensándolo integralmente, ¿sí? Pero pensándole, ¿verdad? Pues sería todo y las felicito. Gracias, Anita. Sí. Adelante, Rocío. Yo de verdad me he quedado así con mucha sed. Y me he quedado con mucha sed de conocer precisamente el papel que ha generado, que ha vivido la mujer a lo largo de los diferentes momentos históricos. Cada uno, en cada momento histórico, han existido mujeres invisibles, como dice el libro. Mujeres que se han enfrentado a la carencia, a la violencia, que se han enfrentado a la marginación, a la pobreza extrema, que se han enfrentado a vejaciones, y a pesar de todo ese lodo que les está asfixiando, subsisten. Y eso de que la mujer sobreviva no es porque sea superwoman, bueno, sí lo es también, pero es precisamente todos esos atributos que tiene la mujer desde genéticamente, y también las circunstancias sociales. Los problemas, una de dos, o te hunden o te fortalecen. Y yo creo que la mujer ha sabido fortalecerse a lo largo de la historia. Y ahora me preocupa la mujer de ahora, ¿no? Todas estas reflexiones que se pasan. Cuando sacan imágenes de narcotraficantes, aparecen dos mujeres también. No quiero decir que ellas tengan también, estoy viendo imágenes. Cuando vemos mujeres triunfadoras en literatura, en premios Nobel, hay mujeres. O sea, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? Si siguiéramos así como el declive natural que se nos ha marcado a lo largo de la historia, estaríamos en panteones quizás en estos momentos, ¿no? Pero sin embargo, subsistimos, y eso yo creo que hay que valorarlo, ¿no? Y no me refiero solo al género femenino, como decía Lupita, hay que dignificar el género, sea masculino o femenino, porque también el hombre en sí mismo también sufre vejaciones, ¿no? La pobreza, la distribución inequitativa de la riqueza nacional es una manera de inequidad. Y entonces, ¿qué queremos decir? Yo quiero recuperar esto, que hay que, ahora sí que hacer visible lo invisible, como construyó Miriam, ¿no? Si no se ve, pues hay que pintarlo de blanco para que se vea, ¿no? Y si ante los ojos de muchos es de noche y no se ve, pues prender un foco y que se vea, ¿no? O sea, la idea de estos foros o de estos espacios es hacernos llegar a todos que cada uno tenemos nuestra historia, pero una historia real que merece efectivamente ir en busca de lo mejor. Y un reconocimiento porque, les repito, me quedé con sed de conocer más espacios donde la mujer ha sido parte de nuestra historia. Muchas gracias, Lucía. ¿Alguien más que quiera compartir? Adelante. Bueno, yo tengo una gran inquietud respecto a lo que es la identidad y la pertenencia. Y bueno, creo que esto es una cuestión homogénea tanto al rol femenino como al rol masculino. O sea, todos los problemas que está habiendo con los chicos en educación, de niños o voces críticas, desafiantes, de problemas de conducta, es porque los chicos no tienen una identidad y una pertenencia. Entonces, ¿cómo es que cada familia
los chicos ya no tienen modelos de identificación. Y bueno, al irse los papás a Estados Unidos, al trabajar la mamá, al no tener cuidados de maternaje suficientes, o sea, ¿cómo está habiendo tantos problemas de delincuencia infantil y juvenil? Entonces, ¿cómo es que la educación tendrá que ir subsanando estas carencias? En parte, porque no le corresponde toda esta responsabilidad. Entonces, pues sí, es una responsabilidad muy grande, social. Entonces, yo creo que en educación tendríamos que ir pensando qué estrategias tenemos que intervenir para ir actuando a esta identidad. Es un tema complejo que ameritaría otra mesa sociológica, pero que vale la pena. Yo pienso que la forma familia no ha sido la misma desde que ha surgido a la fecha. No pienso que no hay familia, sino pienso que hay nuevas formas de familia. Entonces, también pienso que antes de pensar las estrategias de intervención, tenemos que ir adquiriendo habilidades para conocer y diagnosticar lo nuevo que tenemos entre nosotros. A veces decimos, no hay valores, se perdieron los valores. No, posiblemente no están los que nosotros buscamos, pero en su lugar hay eso. Por eso yo concluía diciendo que el mecanismo para romper la invisibilidad es la investigación, no hay otra. Desde donde estamos, como podamos. Tenemos que tener ojos para ver lo nuevo y desde lo nuevo planear la intervención. Hay familia, pero no es la convencional, no es la forma en la que hemos vivido nosotros y en la que estamos. Yo distinguiría la familia de la delincuencia. Eso meritaría otra investigación más, o muchas más. Los vínculos entre las delincuencias y las nuevas formas de familia. Pero no es una cosa igual a la otra. No es porque no hay una familia convencional que en su lugar ese vacío es llenado por delincuencia. No. Tenemos un reto de entender qué tipos de familias se están conformando y con ello qué tipos nuevos de identidad se están generando y que son los que nos demandan nuevos proyectos educativos, no los anteriores. La identidad se va construyendo a través de las acciones que realizamos. Esas acciones van de alguna manera conformando una identidad. Nunca es la misma. Hay, por supuesto, bases estructurales, pero la inédita situación que estamos viviendo, con 60.000 muertos en México, está generando nuevos tipos de familia. ¿Cuántos huérfanos hay? ¿Cuántos desplazados hay? ¿Y eso qué impacto tiene sobre las mujeres y los hombres de hoy que están yendo a la escuela? Hasta ayer tuvieron un tipo de identidad, pero desde hace 5 o 6 años es otro tipo de identidad y es para ser objeto de estudio. Le digo que su pregunta es realmente compleja e interesante y ameritaría varias mesas de discusión. Realmente, bueno, nosotros la propuesta que estamos trabajando en educación en la medida que ponemos son talleres de autoestima, talleres de deportes o de arte, que pueda de alguna y de asesoría a padres, que pueda de alguna manera dar algunas alternativas. Y también a los niños ponerles en palabras toda esta situación de que la familia siempre tiene una familia, aunque sean familias monoparentales, aunque sean familias de abuelos, aunque sean familias de tíos. Y bueno, de alguna manera el maestro también se enfrenta con esta situación de desafío, de cómo enfrentar esta pertenencia, esta identidad, esta nueva estructura familiar y este respeto de imágenes de autoridad que los niños de alguna manera están viendo como una autoridad que no está siendo ejercida
de la identidad y del rescate del género femenino, pero también es importante rescatar el género masculino, porque si hay vejaciones, si hay etiquetas, si hay muchas cosas que realmente se dan de manera prejuiciosa hacia el machismo, y que realmente yo creo que pues, los hombres tendrán mucho que hablar de esto también y mucho que reclamar. Entonces, pues nosotros en la escuela lo que estamos haciendo es el rescate de esta ley del hombre, pero más que ley como responsabilidad. Y cómo entender esa responsabilidad compartida. Pero es un desafío ver cómo vamos a discutir esa identidad femenina y masculina. Pues para mí es mi preocupación, o sea, mi preocupación como educación. Creo que estamos todos preocupados por el mismo tema. Vamos a darle la palabra a nuestra Carla. Yo lo que quería también exponer es la parte internacional, el rol de la mujer a nivel internacional y cómo últimamente pues la influencia de las famosas TICs, de las tecnologías y los medios de comunicación, pues claro que han impactado específicamente a nosotros los mexicanos, que de alguna manera la sociedad era un poco más cerrada, un poco más arraigada a tradiciones, y que ahorita pues con el poder de un clic uno puede estar en Europa, en Asia, en cualquier parte del mundo, y cómo el trabajo o el paso adelante, si le queremos llamar, de las mujeres en estas regiones, el desempeño de las mujeres en estas regiones, pues a nosotros, aquí en Morelos particularmente, pues nos impacta. Y cómo el rol de la mujer ha sido impactado a través pues, de los ambientes internacionales. Dejamos un cierre, no sé si alguien de ustedes quiere comentar, sobre algún cierre. Me parece que tenemos muchos aspectos pendientes. La maestra ha planteado un problema, ella le llama desafíos. Sí tenemos una herramienta que es precisamente lo que ustedes están realizando, que es la investigación, la intervención, y seguro que hay mucho que hacer, pero tenemos que seguir compartiendo, tenemos que seguir discutiendo para poder entender estas nuevas identidades que se están construyendo. Les agradecemos mucho su presencia en esta tarde. Quiero agradecer a todos mis compañeros por haber contribuido en este foro, que ha resultado tan interesante. Queremos hacerles un reconocimiento por parte de la universidad donde ellos son parte, desde luego. La Universidad Pedagógica Nacional de Morelos otorga el reconocimiento a la doctora Guadalupe Pujoa Galván por haber presentado como moderadora en la mesa de diálogo con organización de problemas de género desde las diversas perspectivas suecas. Universidad Pedagógica Morelos, Cuernavaca, Morelos, 8 de marzo de 2012. El mismo reconocimiento para la doctora Miriam Francia. El reconocimiento a la maestra María de los Ángeles Sueca. Y reconocemos desde luego al doctor Octavio Ramón Rocha Herrera,